En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta ahora nos hemos detenido bastante en el pasaje de la Anunciación, tanto la Anunciación a María, que está en Lucas, como la Anunciación a José. Y hemos querido hacer énfasis en llamémoslo así, como en un cambio de orientación que se nota muy bien en los nombres que se le dan a José. Cuando se dice que José es padre putativo, cuando se dice que José es padre legal, que José es padre adoptivo, pues con esas expresiones realmente no se capta, me parece apropiadamente, el mensaje bíblico. En el texto de Lucas, el ángel le dice al final a la Virgen, como una especie de señal del poder de Dios, le dice: tu pariente Isabel está de 6 meses, la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. Esa referencia, ese, llamémoslo así, comentario o anotación del ángel, es el que da pie para lo que sigue en el texto, que es una acción de servicio de parte de María. Esto es algo que llama bastante la atención. La madre del Mesías no toma, por decirlo así, una pose pasiva, receptiva, de ganar atención o ganar veneración, sino que su impulso es un impulso de servicio. Recordemos que según el texto de Lucas, tanto Zacarías como Isabel eran personas de edad avanzada. Entonces tiene mucho sentido que María se ponga en camino. Pero hay varias cosas que tenemos que decir con respecto a ese contexto. Digamos, tenemos el contexto narrativo, que es el que acabo de explicar, el enlace que hay entre la anunciación y la visitación, pero hay otros elementos de contexto que tienen que llamarnos la atención. Por ejemplo, el hecho de que si nosotros vamos al texto, se nos presenta una acción de María y no se habla de nadie que la acompañara. María está en el norte, en Galilea. Debajo de esa región está la región de Samaria y debajo la región de Judea. Es decir, no es un viaje que se haga en una tarde. Anastasa de Mariam en taisgemera istautais, eporewethe eisten oreinen metaspudes. Eporewethe se puso en camino. Anastasa, de ahí viene también anástasis, que es levantarse, la ascensión en griego, por ejemplo, se nombra como anástasis. Entonces, habiéndose levantado es un participio de haber visto levantándose o habiéndose levantado María en aquellos días. Eporewethe, ese es del verbo poreuomai, que es un verbo de movimiento. Eisten oreinen metaspudes. Oreinen viene de oros, que es monte. Oreinen es la región montañosa. Metaspudes. Spudes habla de prisa. Es una acción resuelta, una acción ágil de María. Eispolin Yuda, a una ciudad de Judea, kai eiselten eisten oikon Zachariu, kai espásato ten Elizabeth. Y entró en la casa de Zacarías y saludó espásato ten Elizabeth a su prima Isabel. Entonces, este es un acto que llama la atención. Lucas no menciona nadie que la acompañe a ella. Ese es un viaje completamente inusual para una mujer sola. Entonces queda un poco a la interpretación en qué condiciones o cómo realizó ella ese viaje. Sobre todo que, por todos los datos que tenemos, María tenía que ser una persona bastante joven,
prácticamente una adolescente. Las costumbres de la época suponían un matrimonio temprano para las mujeres. Casi diríamos que la única prisa era que la mujer estuviera en capacidad de concebir, y más o menos a partir de sus primeras menstruaciones ya se consideraba a la mujer apta para el matrimonio. Esto nos hace suponer que María tenía que ser pues prácticamente una adolescente, una jovencita. Lucas no nos explica, no nos aclara cómo se realiza ese viaje, si le acompañaban otras personas. Nazaret no era un lugar de ricos, no era un lugar de lujos, o sea, ella no debía contar seguramente con sirvientes. Es bastante intrigante. Incluso algunos han sugerido que el mismo José la acompañó durante ese recorrido. Lo cierto es que no se menciona eso, y esto nos deja entrever algo muy interesante, y es podríamos llamar la independencia de ella, la autonomía de ella. Muchas veces se destaca o se pretende subrayar en la Biblia la mujer sumisa, la mujer que no es nada sin un hombre, la mujer que es dependiente y que solo está como en segundo lugar. Pero en el Evangelio de Lucas y en otros lugares aparecen con claridad las iniciativas de las mujeres. No se nos olvide que en el capítulo 8 de San Lucas se menciona a algunas mujeres que acompañan a Jesús, y se dice que estas mujeres le apoyaban con sus bienes. O sea que son pasajes interesantes porque nos quitan de la idea, nos quitan de la cabeza la idea de la mujer dependiente, disminuida, timorata, incapaz de iniciativa. En este pasaje en concreto, María aparece como la persona que toma la iniciativa, la persona que da el paso, y es un paso de servicio. Cuando lleguemos a la parte de la interpretación, veremos que toda esta escena de la visitación ha sido motivo de muchísimas reflexiones, muchas de ellas reflexiones de tipo moral, cómo lo propio de un discípulo es el servicio, cómo lo propio del discípulo es portar a Cristo. O sea, María aparece como evangelizadora, María aparece como servidora y María aparece como testigo. Entonces, María entra en casa de Zacarías y saluda a Isabel. Callegeneto jos ekusen ton aspas montes María, tes Marías, Elizabeth. Egeneto del verbo ginomai es el verbo típico que se utiliza en griego para introducir un evento, lo que sucede. Aquí en inglés traducen it came to pass, sucedió. Y sucedió, jos ekusen ton aspas montes Marías Elizabeth. Jos, una conjunción, en cuanto, ekusen del verbo akuo, que es escuchar, en cuanto escuchó el saludo de María, Isabel, esquirtesen to brefos en tecoiliautes. Saltó, esquirtos en to brefos. Brefos es la criatura. Brefos lo utiliza la Biblia tanto para el bebé ya nacido, o sea, el infante, como para el bebé en el vientre materno, lo que nosotros llamaríamos el feto. To brefos en tecoiliautes. Entonces saltó el niño en el vientre, coilía, ese es el vientre. Saltó el niño en el vientre de ella. Kai epleste pneumatos hagiu Elizabeth. Epleste se llenó, de ahí viene también la palabra pleroma, que es la plenitud. Se llenó del Espíritu Santo, pneumatos hagiu Elizabeth. Kai anefonesen krauge megale kaieipen. Aquí hay una cantidad de superlativos, ¿no? Anefonesen, eso es gritar. Krauge, ese es un grito. Megale es grande. Y es como si dijera, y gritó con un gran grito. Es una
es una expresión superlativa, kaieipen, y dijo, eulogemen suyon guneixin, kaieulogemenos hocar postes koiliasu. Logos es palabra, eulogos es una bendición, entonces está bendiciendo, eulogemene, bendecida tú, en guneixin, entre las mujeres, kai eulogemenos hocar postes koiliasu. Y bendito el fruto de tu vientre. Por supuesto, estas son las palabras que la Iglesia Católica toma en el Ave María. Kai poden moi tuto. ¿Y de dónde? Poden es una manera de preguntar por una causa. Poden, esa raíz z, epsilon, nu, siempre está relacionada con lugar en griego. Kai poden, ¿de dónde? Moi, a mí, tuto, ¿de dónde a mí esto? Gina el gemeter tu curiumu proseme. Que venga la madre de mi Señor a mí. La madre de mi Señor. Entonces ahí se ve lo que trae la acción del Espíritu en Isabel. La acción del Espíritu, por una parte, le produce esa especie de erupción, ese estallido de alegría, y por otra parte le da una certeza. Es decir, el Espíritu Santo obra al mismo tiempo en la afectividad o en la voluntad de ella y obra también en la conciencia de ella, en la inteligencia de ella, porque le revela que tiene frente a sí en María, tiene a la madre de mi Señor, ¿no? Gemeter, ahí lo tiene usted, gemeter tu curiumu proseme, la madre de mi Señor a mí. Y Dugar, mira, José Géneto, Jefoné, tu aspasmusu, eista otamu, Jos Géneto, en cuanto sucedió el sonido de tu voz o tu voz de saludo, tu aspasmu, este genitivo, el sonido de tu saludo, eista otamu, en mis oídos, erquistesen, en agaliasei, tobrefos en tecoiliamu. Exultó, saltó de gozo, en exultación, traducen aquí agaliasei, tobrefos en tecoiliamu. Entonces, el pasaje pues es rebosante de alegría, es una de las características de San Lucas, lo hemos comentado en otras oportunidades. Entonces es una invasión de alegría allí donde va María portando a Jesús. Por supuesto, la fuerza de esa bendición y la raíz más profunda de esa alegría pues es la persona misma de Cristo. Caimacaría jepisteusasa. Y feliz, Macarios, significa feliz, en femenino Macaría. Caimacaría jepisteusasa. Y feliz la que ha creído, joti esta y teleiosis tois lelameno y sadute para curio. Feliz la que ha creído que habrá cumplimiento o que se cumplirán, teleiosis es el llegar al telos. Es el cumplirse, es el llegar a la meta. Que habrá cumplimiento, tois lelameno y sauté, habrá cumplimiento para las cosas que le fueron dichas para curio de parte del Señor. Feliz la que ha creído que habrá cumplimiento para las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Esa es la parte de Isabel. El gozo de ese niño, que sabemos que es Juan el Bautista, ese niño que aparece en la Biblia como el hombre que tiene una sola alegría, y la alegría es Jesús. La respuesta de María aparece aquí, Kaieipen Mariam, y dice María. Hay una cosa interesante, un pequeño dato exegético aquí. Ustedes se dan cuenta que antes de sus exclamaciones, Isabel se nos dice que fue llena del Espíritu Santo, ¿cierto? Eplerotre, ¿dónde es que está eso? Dice aquí, epleste, perdón. Kai epleste pneumatos hagiu. Isabel para hablar se llena del Espíritu Santo, mientras que cuando María va a contar el cántico o va a cantar su cántico, que es el que nosotros conocemos usualmente por la palabra Magnificat,
María no se dice que se llenó del Espíritu Santo. ¿Sí me explico? O sea, es algo interesante. Isabel, para hablar, tiene que llenarse del Espíritu Santo. En el caso de María no se dice eso. Es algo así como que ella ya estaba llena, ya tenía esa gracia, porque también el ángel la llamó así, ¿no? La llamó Kejaritomenem. Kayeipen Mariam megalunei hepsigemuton curion. Megalunei, engrandecer, engrandece mi alma, hepsigemuton curion. Kai egalías en topneumamu, epitotheo tosoterimu. Y se regocija, se goza mi espíritu, epitotheo en Dios, tosoterimu, mi Salvador. Bueno, aquí es interesante esa expresión Salvador, porque la interpretación usual de los protestantes es que si María está llamando a Dios su Salvador, pues entonces quiere decir que ella pues también es salvada, y si ella también es salvada, pues ella también está sujeta al pecado. Esa es la interpretación usual de los protestantes a este respecto. Pero nosotros nos damos cuenta que cuando se habla de salvación, la salvación puede ser de un mal pasado o la salvación puede ser de un mal posible presente. Entonces el ejemplo que siempre doy es, suponga que usted va caminando, por ejemplo, con un amigo, distraídamente van a cruzar una calle, su amigo lo agarra bruscamente del brazo, lo jala hacia atrás y en eso pasa una motocicleta a gran velocidad que pues hubiera podido arrollarlo. Entonces usted le dice a su amigo, me salvó la vida. Ahí la palabra salvación no se está refiriendo a que la motocicleta lo arrolló, sino más bien usted impidió que la motocicleta lo arrollara. Entonces es una pequeña aclaración que es interesante aquí. La palabra salvación no necesariamente se refiere a un mal pasado. También se refiere o se puede referir a una situación posible presente. Usted me salvó de eso. Continúa entonces ella. Hoti epeblepsen epitentapeinos dules autu. Porque epeblesen del verbo blepo, está en pluscuamperfecto. Blepo es mirar. Porque ha mirado, epeblesen, el verbo en pluscuamperfecto, pues está indicando que la acción ha concluido completamente. Jotiepeblesen epitentapeinos dules autu. Tapeinosin es el acusativo de tapeino, bueno, el verbo es tapeino, que significa humillar. Entonces, ha mirado la humillación tesdules autu. Esta palabra, vamos a buscar aquí el nominativo, que tiene su cierto interés. La palabra tapeinosis puede significar la humillación que se padece o la humildad que la persona vive. Es decir, puede ser tanto una virtud, la virtud de la humildad, como una situación, una circunstancia. Y de ambos modos tiene mucho sentido lo que está diciendo aquí la Virgen, porque ella al mismo tiempo es la humillada y la humilde. Es lo que estoy destacando. Tapeinosis puede significar tanto la humildad como la humillación, y ella es al mismo tiempo la humillada y la humilde. En la traducción usual, está en la traducción litúrgica, ustedes la tienen ahora en pantalla, dice, ha mirado la humillación de su esclava. Ha mirado la humillación de su esclava. Entonces, pero puede ser al mismo tiempo la humillación o puede ser la humildad. En general, la humillación se refiere a lo que tiene que ver con afuera, ¿no? Es decir,
uno sufre humillación, uno es humillado por otra persona. Pero, al mismo tiempo, la humildad es como la virtud interior que acompaña. Entonces, María es aquí la humilde y la humillada. Tes dules autú. Cuando la encarnación, ella le dice al ángel, aquí está, idu gedule kuriu. Aquí está la esclava. Dulos significa esclavo. Gedule o siervo, pero realmente en ese tiempo se interpreta como esclavo. Aquí está la esclava del Señor. Y aquí ella vuelve a llamarse la esclava. Él, porque él ha mirado la humildad o la humillación de su sierva o de su esclava. Y dugar apo tu nun, a partir de ahora, nun significa ahora, Makariusinme pasa y haigeneai. Esta es la parte más sorprendente de este cántico y yo quiero que este versículo 48 lo tengamos muy presente cuando lleguemos a la parte de la historia de la redacción. Porque la historia de la redacción es la que trata de explicar de dónde salió el texto. Eso es lo que significa historia de la redacción. Y la parte sorprendente aquí está en ese versículo. Dice, apotunun, a partir de ahora, Makariusinme, me felicitarán, me llamarán feliz, pasai haigeneai, todas las generaciones. ¿Por qué digo que esto es sorprendente? Porque hay algunos que dicen que el cántico de María era un cántico común en la comunidad cristiana y que lo que hizo Lucas fue poner ese cántico en boca de María. Como quien dice, el cántico ya era algo propio de la comunidad se sentía identificada con este lenguaje de alabanza, de acción de gracias y de proclamación de la grandeza divina, y entonces se lo asignan a María. Pero es que estas palabras son muy serias, porque estas palabras son como una especie de profecía. Me felicitarán o me llamarán bienaventurada todas las generaciones. ¿Cómo se entiende eso? ¿Cómo se puede entender eso? Es decir, tenemos aquí entonces una comunidad, según esa versión, pues, tendríamos una comunidad que estaría diciendo, me llamarán bienaventurada. ¿Qué comunidad tiene ese cántico? Esto, repito, tiene repercusiones en lo que digamos de la historia de la redacción. Como ustedes se dan cuenta, yo personalmente desconfío de esa versión. Y me parece que esa versión simplemente responde a un prejuicio de tipo modernista, porque no corresponde al texto. Hay que forzar 2 o 3 veces el texto para tratar de afirmar que el Magnificat no tiene origen en la Madre de Jesús. Porque es que, repito, ¿quién más podría decir, me llamarán bienaventurada todas las generaciones? ¿A quién le caben esas palabras? O esas palabras las añade Lucas para acomodarle el texto a María. O sea, cada vez hay que hacer más suposiciones, cada vez hay que forzar más las cosas para tratar de separar este cántico de la persona misma de María. Joti epoiesen moi megala jodunatos. Porque epoiesen del verbo poio, que significa hacer, ha hecho por mí. Epoiesen moi, por mí o a favor mío. Megala jodunatos. Jodunatos. Dunatos, de ahí viene dunamis, es fuerza, dunatos es el poderoso. Traducimos usualmente porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Megala es el neutro plural que indica eso, obras grandes. De nuevo, esa expresión ha hecho obras grandes por mí. Bueno, de alguna manera lo puede decir cada cristiano, lo puede decir una comunidad, pero lo del versículo 48 no tiene explicación. Esta parte de aquí, Makariusin me pasai haigeniai, me llamarán bienaventurada. Kai hagion to onomautu, y santo
su nombre. No aparece el verbo, pero se entiende el verbo ser. Hagion, to onoma. Hagion pues está en neutro porque onoma es palabra neutra. Ese es el centro de la alegría, de la proclamación de María. Pero a partir del verso 50 viene un cambio. El Magníficat, como ustedes se dan cuenta, empieza en el verso 46. Del 46, 47, 48 y 49, esos primeros 4 versículos se refieren propiamente a María. Pero a partir del verso 50 viene un cambio. Kaito eleos autu eis geneas kai geneas tois fogumenois auton. Y su misericordia, eleos es misericordia, eis geneas kai geneas. Eis es el destinatario de la eleos, de la misericordia. Kaito eleos autu, eis realmente es una preposición de dirección. Como quien dice, está refiriéndose a los destinatarios de la misericordia. Y los destinatarios de la misericordia, pues son geneas kai geneas, generación tras generación. Tois fogumenois auton. Fobia, ustedes reconocen aquí la palabra fobia. Fogumenois son los que temen, los que le temen. Por supuesto, se refiere aquí al temor de Dios, no simplemente a lo que podríamos llamar miedo. Lo que estoy diciendo, a ver, nos vamos acá. Lo que estoy diciendo, estos son los versículos del 46 al 49 en la traducción litúrgica. Hasta aquí viene la parte que alude más a María. Pero a partir del versículo 50, ella como que se levanta de su situación personal, amplía la mirada, contempla el conjunto de la historia y dice: la misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Bueno, realmente el texto original no dice de generación en generación, sino que ustedes se dan cuenta que ambos geneas están en acusativo. Entonces dice, literalmente lo que dice es para generaciones tras generaciones o para todas las generaciones. ¿Por qué destaco esto? Porque en la traducción litúrgica, es un pequeño detalle otra vez la traducción litúrgica, se dice aquí de generación en generación y alguien podría entender que esa misericordia una generación la transmite a la otra, como quien dice de una generación a otra. Realmente el cántico no dice eso, el cántico lo que dice es que Dios manifiesta su misericordia en cada generación. O sea, el que da la misericordia es siempre Dios, no es la generación, una generación pasándole la misericordia a otra. Y a partir del versículo 51, pues realmente ella se abre a la acción de Dios en la historia. Epoiasen kratos en bragion y autú. Epoiasen, realmente, o de nuevo es el verbo apoyó, el verbo hacer. Literalmente lo que dice es hizo fuerza, kratos, o hizo poder. Kratos es la misma palabra que se utiliza para decir, por ejemplo, el pantocrator. El pantocrator es el que tiene todo el poder, el todopoderoso. La democracia es el poder del pueblo. La oligocracia, el poder de unos pocos. Epoiasen kratos, entonces es algo así como hizo fuerza en bragion y autú, en su brazo. Hizo fuerza en su brazo. Diescorpisen hyperefanus dianoia cardias auton. Diescorpisen es dispersar, es lo propio de una victoria en la batalla. Hyperefanus, entonces estos son los orgullosos. Dianoia cardias auton, en el pensamiento de sus corazones, en el pensamiento de su corazón. Entonces, a partir del versículo 51, lo que vamos a encontrar es una serie de antinomias. Una serie de antinomias quiere decir que son oposiciones, ¿no? Entonces, él muestra su poder, dispersa a los soberbios en el pensamiento de su corazón, dianoia cardias auton.
Katheilen dynastas apothronon. Katheilen, derribar. Dynastas son los que tienen poder. Usted reconoce ahí la palabra dinastía. Apothronon, de sus tronos. Derriba del trono a los poderosos, decimos en la traducción usual. Kai hypsomen tapeinus, y levanta. Tapeinus, de la misma raíz de tapeinosis, que es la humildad, la humillación. Y levanta a los humildes. Peinontas, y levanta a los humildes. Luego otra antinomia en el 53. Peinontas, peinó es tener hambre, como se dice, digamos los que tienen carencias. Peinontas, eneples en agazón, llena o llenó de cosas buenas a los hambrientos. Kai plutuntas son los ricos, y los que son ricos, exapesteilen kenus, los ha despedido vacíos. Kenus, de donde viene también la palabra kenosis, que es el abajamiento, el vaciamiento. Ante el hábito Israel paidos autú. Ante el hábito es ofrecer ayuda. Israel paidos autú, a Israel su siervo. Paidos también puede traducirse como su niño, su hijo. Aunque para decir hijo casi siempre o hijo se utiliza la palabra tecna. Entonces paidos es como un muchacho, su siervo. Se utiliza con frecuencia de esa manera. Paidos. De paidos viene la pedagogía. Pedagogía significa el hacer un camino para el niño. Mescenai eleus, acordándose eleus, la misericordia, cazocelales en pros tus pateras gemón, como habló a nuestros padres, pateras, gemón, to Abraham, kaito spermatiau tu eistonaiona. A Abraham y a su descendencia, spermati literalmente es a su semilla, sperma es semilla, es lo que en latín se va a traducir como semen, a su semilla, a su descendencia, lo que nace de él, eistonaiona, para siempre. Bueno, esto nos permite ver que el Magníficat tiene bastante claramente, tiene como tres partes. Estamos hablando ahora de la estructura. Los versículos 46, 47, 48 y 49 se refieren un poco más a María, a la obra que Dios ha hecho directamente en ella. Entonces, estos son hablando aquí de la estructura, tenemos como tres partes. La primera parte corresponde a los primeros versículos, es decir, del 46 al 49. Versículos del 46 al 49. Luego tenemos una segunda parte. Que es la que se refiere a los, digamos, al actuar de Dios, a la manera como Dios actúa. Podríamos traducirlo, podríamos mirarlo como la revolución que Dios trae. Entonces, eso está desde el 50, el 51, 52, las antinomias, hasta el 53, del 50 al 53. Del 50 al 53 tenemos esas contraposiciones o antinomias. Y finalmente está la parte de Israel, de las promesas a Israel, que corresponde a los versículos desde el 54 hasta el 55, 54 y 55. Entonces, ¿cuáles son los temas principales? En 46, 49 tenemos la acción de Dios en María. En los versículos 50 a 53
tenemos el actuar de Dios que desordena el desorden. Oiga esa expresión. Este es Dios, desordena el desorden. Luego vamos a explicar un poquito esto. Y los versículos 54 y 55 conectan con Israel. ¿Cómo aparece la acción de Dios en María? La acción de Dios en María aparece como un acto de salvación. María aparece salvada. Es interesante ver que cuando se declaró el dogma de la Inmaculada Concepción, se presenta a María como redimida. Yo he tenido algunas conversaciones un poquito tensas con personas que son muy piadosas, muy devotas, y cuando uno le dice que María fue redimida, se escandalizan y dicen, no, María no fue redimida, que María fue salvada. No, María no fue salvada. Ella misma lo dice. Ella misma lo dice, mi Salvador. Soteri mu, mi Salvador. Entonces, la acción de Dios en María aparece descrita como una salvación. Ella es la perpetuamente salvada. Ella es la que ha sido preservada, pero el protagonista es Dios. Es Dios el que la rescata. María aparece entonces como salvada, como rescatada. En la traducción litúrgica decimos, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. Entonces date cuenta que lo que aparece ahí es la mirada compasiva de Dios que la levanta, que la rescata, que la salva. ¿La salva de qué? La salva del pecado, la salva de las tinieblas, la salva del demonio, la salva de la mentira. Es decir, ella está proclamando la salvación de Dios. Ese es el tema principal en esos versículos. Y esa salvación, esa experiencia de salvación, es la que trae la alegría. La alegría viene de ahí. La razón profunda de la alegría del cristiano está en que experimenta la salvación de Dios. Ese es el tema principal ahí. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Aquí ella aparece como salvada. Y como persona salvada, entonces alegre. La alegría es uno de los temas predilectos de San Lucas. En la segunda parte del Magnificat encontramos que Dios desordena el desorden. ¿Qué queremos decir con esa expresión? El mundo está desordenado. El mundo ha sido desordenado por el pecado, por la injusticia, por la avaricia, por la impureza. El pecado siempre es un desorden que hace que el que debería estar siempre primero, que es Dios, ya no ocupa el primer lugar. Desorden que hace que, por ejemplo, le demos más importancia al placer que a la virtud. Desorden que hace que unas personas acumulen y acumulen poder, acumulen y acumulen dinero, mientras otros padecen, mientras otros tienen que mendigar, mientras otros quedan excluidos. Entonces, estos versículos 50 a 53, lo que nos están mostrando es que Dios toma eso que está desordenado y lo desordena. ¿En qué sentido? En que el desorden en el que está el mundo
en Dios recupera el orden. O sea, no sé si me explico. Dios, al desordenar, entre comillas, el desorden, lo que hace es traer su orden. Es decir, Dios es el que trae el mundo a un verdadero orden. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Por supuesto, ahí se refiere a los poderosos, no por el hecho solo de tener poder, sino que claramente está haciendo referencia a aquellos que ponen el poder solamente en servicio propio. Aquellos que se olvidan de su prójimo y que simplemente viven y trabajan y buscan lo suyo. Entonces, aquí hay una palabra que aparece. Si María es la salvada, María es la gran experiencia de la misericordia. Eleos, la misericordia. Traer el orden de Dios es lo que llamamos la justicia. Si ustedes miran la Biblia, el sentido de la palabra justicia es el orden de Dios. Entonces Dios es el que trae la justicia, Dios es el que trae la misericordia. ¿Y qué es lo que se canta con respecto a Israel? Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y su descendencia para siempre. Entonces, ¿qué aparece aquí? La fidelidad. Bueno, es eso en cuanto al mensaje del Magnificat. Entonces, ¿cuáles son los tres grandes mensajes del Magnificat? Son, en primer lugar, la misericordia, en segundo lugar, la justicia, es decir, el orden de Dios, y en tercer lugar, la fidelidad. Es un cántico sublime de alabanza a Dios. Eso es lo que encontramos y lo que se proclama es que Dios es misericordioso, que Dios es justo, que Dios es fiel. Muy bien. De acuerdo con eso, ahora hablemos un poco sobre la historia de la redacción. Hay una cierta tendencia actual que va como en dos direcciones. La primera dirección es separar el texto de los autores para asignarlo a comunidades anónimas. Ustedes habrán escuchado muchas veces, eso es casi que un lenguaje estándar. En exégesis bíblica se nos dice la comunidad mateana, la comunidad joanea o joánica, la comunidad lucana. Entonces hay una cierta tendencia a volver anónimo comunitario el texto. Y por la misma razón hay una cierta tendencia también a desconectar los acontecimientos de las narraciones. Y yo creo que es interesante tomar nota de eso, porque puede servir no solo para este curso, sino quizás para otros elementos. Vamos a quitar aquí por el momento la palabra interpretación para ver cuál es la problemática que hay detrás de este punto de la historia de la redacción. Entonces, lo primero que hacemos aquí es tomar conciencia de que hay una doble tendencia actual. Y esa doble tendencia consiste en separar los textos de los autores. Se separan los textos de los autores, por una parte, y separar los hechos de los textos.
esa doble tendencia cuando se aplica al Magnificat, entonces se mira el texto del Magnificat y en general se mira los evangelios como una obra que es una obra comunitaria, algo que está en la comunidad y que por consiguiente es más bien como anónimo, es como una obra anónima. Vamos a correr esto de para acá para que nos quede mejor. El tablero. Entonces, la consecuencia que esto tiene es que al separar los textos de los autores o al hablar de una autoría comunitaria, el efecto que eso tiene es que los textos terminan siendo anónimos. ¿Quién escribió eso? No se sabe. ¿De dónde viene? No se sabe. Y los hechos terminan siendo incognoscibles. Esta tendencia pues es muy peligrosa. Es muy peligrosa porque nos va acostumbrando a que finalmente lo que aparezca en la Biblia ni se sabe quién lo dijo y ni se sabe si sucedió. Es decir, esto va conduciendo a una especie de escepticismo, a una especie de agnosticismo, un agnosticismo estructural. Es la consecuencia de esto. ¿Qué quiere decir un agnosticismo? Que no sabemos, que no tenemos certeza. Este es un agnosticismo estructural. Realmente no se sabe quién lo dijo y menos se sabe si eso sucedió. Esa manera de pensar realmente hace bastante daño. Recuperemos aquí la palabra fidelidad, que la teníamos como fruto de la parte de Israel. Por supuesto que el estudio de los textos bíblicos, pues es toda una ciencia y tiene muchos especialistas y tiene muchísima literatura, mucho trabajo académico. Pero nosotros podemos preguntarnos si realmente esa es la explicación más razonable. Por ejemplo, con respecto al Magnífica, lo que nos van a decir que es un texto que era conocido ya desde antiguo, ¿no? A ver, aquí tenemos algo que quiero leerlos. Observe, por ejemplo, este texto que voy a leer es de José Luis Martín Descalzo, un periodista del siglo pasado que escribió una obra muy bella sobre Jesús de Nazaret. Es un muy buen escritor, un sacerdote diocesano, y él hace este comentario. Debemos detenernos para preguntarnos si este canto es realmente obra de María personalmente, o si es un canto que Lucas inventa y pone en su boca para expresar sus sentimientos en esa hora. Y una vez más encontramos divididos a los exégetas o exegetas. Para algunos sería un texto que Lucas habría reconstruido sobre los recuerdos de María. Para otros, un poema formado por Lucas con un atadijo de textos del Antiguo Testamento. Para un tercer grupo, se trataría de un canto habitual en la primera comunidad cristiana que Lucas aplicaría a María como resumen y símbolo de todo el pueblo creyente. Entonces, fíjate que hay como 3 versiones en la historia de la redacción. Algunos dicen esto tiene realmente una conexión con la persona de María. Otros dicen, no,
Realmente se trata de una colección de textos, porque la verdad es que hay muchísimos textos. A ver dónde les muestro yo algunos de esos textos. Son muchísimos los textos, o los tengo aquí en este otro, que es impresionante la cantidad de textos del Antiguo Testamento que se dan cita en el Magnificat. ¿Dónde está eso? Mire, aquí está. Casi todas sus frases encuentran numerosos paralelos en los Salmos, en los libros de Habacuc, en los Proverbios y sobre todo en el Cántico de Ana. Mire cuántos versículos. Salmo 31:8, 34:4, 59:17, 70:19 y sigue una larga lista. En los libros de Habacuc en 3:18, en los Proverbios 11 y 12 y sobre todo en el Cántico de Ana, Ana la mamá de Samuel, que tiene un cántico muy parecido. Entonces, una otra versión dice que Lucas, que seguramente conocía muy bien todos estos textos, entonces hizo una composición y la pone en boca de María. Y un tercer grupo nos dice aquí, Martín Descalzo, Martín como apellido, dice aquí, para un tercer grupo se trataría de un canto habitual en la primera comunidad cristiana que Lucas aplicaría a María como resumen y símbolo de todo el pueblo creyente. Entonces quedan claras las tres versiones. A favor de la primera de las opiniones, milita el hecho del profundo sabor judío del Magnificat. El hecho de que no aparezcan en él alusiones a la obra de Cristo, que cualquier obra posterior hubiera estado tentada de añadir. Porque claro, dentro de esta versión de que es la comunidad, una comunidad anónima, la que compuso el texto, la que utilizó el texto, pues entonces, si eso es así, si es una comunidad la que compuso el texto, entonces fue Lucas el que puso ese texto ahí en favor de María, pero ¿por qué esa comunidad no hace alusión a la obra de Cristo? Se supone que es una comunidad post-pascual. Y el perfecto reflejo del pensamiento de María que encierran sus líneas. Como ustedes se dan cuenta, Martín Descalzo se inclina en favor de la primera opción, es decir, que hay un origen en la persona misma de la Madre de Jesús, hay un origen ahí de este texto. Obviamente no había grabadoras en aquella época, pero algo tan supremamente impresionante, algo tan supremamente impactante y que cambia tanto la vida es algo que uno recuerda. Si usted habla, por ejemplo, con una pareja que haya tenido hijos, usted le pregunta lo que vivieron cuando tuvieron ese hijo. O si usted le pregunta a otra persona sobre un acontecimiento que sea igualmente así profundo, de esos que son un punto de inflexión que le cambian la vida, la gente recuerda muchos detalles. Hace poco estábamos recordando, ciertamente con tristeza, el tema de las Torres Gemelas, el 11 de septiembre de 2001. Fíjese que han pasado 23 años de eso. Y si usted me pregunta a mí, yo le puedo decir qué estaba haciendo yo en ese momento. Entonces, uno en los acontecimientos los recuerda. Bueno, pero ¿qué argumentos presenta este padre? Dicen, no nada tiene de extraño que ella improvisara este canto si se tiene en cuenta la facilidad improvisadora propia de las mujeres orientales, sobre todo tratándose de un cañamazo de textos del Antiguo Testamento, muy próximo al canto de Ana, la madre de Samuel, que María habría rezado tantas veces. Pero un canto que es al mismo tiempo un espejo del alma de María, como escribe Bernard. Entonces él se inclina por ese primero. Yo también comparto esa visión. A mí me parece que es una licencia literaria excesiva eso de que yo escribo una cosa y luego se la pongo en la boca a alguien. Es decir, la pregunta sería, ¿tenemos pruebas
Pregunta, ¿tenemos pruebas de que en la antigüedad se hacía eso? ¿Tenemos pruebas de que se ponían, de que yo podía inventarme un discurso y ponerlo en boca de otra persona? Por ejemplo, y es que no son 2 palabras ni 3 palabras. Imagínate lo que sería, por ejemplo, inventarse todo un discurso de César, el dictador, el emperador, en fin, Julio César, inventarme un discurso de Julio César y ponerme en boca de Julio César y presentar eso. Además, no se nos olvide que el Evangelio de Lucas empieza diciendo, en esa dedicatoria a un supuesto Teófilo, dice, me he puesto a investigar detalladamente. ¿Ustedes recuerdan eso? Pues vamos a leerlo aquí brevemente, donde Lucas dice precisamente, me he puesto a investigar detalladamente. Una persona que quiere mostrar la solidez de las enseñanzas, ¿se va a inventar un texto y a ponerlo en boca de María? Recordemos la introducción a Lucas, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. O sea, él se está apoyando en evidencia directa. Él está presentando su obra diciendo, esto yo lo afirmo porque he hablado con los que lo vieron. Una persona que escribe esto, después va a inventarse un discurso y ponerlo en la boca de María. ¿Qué credibilidad tendría eso? ¿Qué tan lícito sería eso? ¿Qué tan lógico sería eso? Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. ¿Cómo puede una persona decir, he investigado con diligencia todas las cosas desde su origen y después empezar a ponerle palabras en la boca a otro? ¿Es eso razonable? Además, si el cántico fuera una composición de Lucas o una composición de esta supuesta comunidad lucana, si se tratara de una composición, tenemos un terrible obstáculo en el versículo 48. Epeblepsen epitentapeinos intesdules autú. Ha mirado la humillación de su esclava o de su sierva. Eso se puede decir, pero ahora mira lo que sigue. Y dugar apotunun macarius in me pasa y haigeneai. O sea, me voy a inventar yo esto y voy a ponerlo así en la boca de María. Probablemente lo que estamos viendo aquí, con esas ideas de que fue una composición de Lucas, o con esa idea de que fue un cántico de la comunidad primitiva, lo que estamos viendo es esta doble tendencia, que es una tendencia pues básicamente propia del modernismo. El modernismo lo que quiere es reducir el evangelio a un código de buena conducta. Pórtese bien, sea bueno. No tiene sentido. Entonces, con respecto a la historia de la redacción, lo que admito, somos muchos, pero bueno, en este caso este docente que les habla, lo que yo presento como postura más razonable es, de acuerdo con lo que dijo Lucas, desde su introducción al Evangelio, y de acuerdo con el texto mismo, podemos suponer que estas palabras tienen su fuente en la misma Virgen María, en la misma Madre de Dios. Pasemos a comentar un poquito sobre la interpretación. Podemos decir que la interpretación ha tenido como 2 corrientes. Hay una corriente que se ha centrado solamente en la primera parte, la parte de María.
Se ha quedado solamente en eso. Y entonces, lo que ve en María, pues es el modelo del discípulo que recibe la obra de Dios, que la proclama, que la alaba, omitiendo la parte, llamémosla así, subversiva, la parte de 50 a 53. Él hace proezas con su brazo, ahí empieza, ¿no? Él hace proezas con su brazo. Dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Esa es la parte, entre comillas, subversiva. ¿Qué diremos de esa parte? Que es la parte que habla de la justicia de Dios. Pues lo primero que diríamos es que no tiene nada de extraño. Si usted mira, por ejemplo, el caso del primer libro de Samuel, el Cántico de Ana, pues usted lo que se encuentra es que ella lo que proclama es un Dios que cambia las cosas. Pero yo creo que se aclara muy bien con la frase que hemos puesto aquí. Dios desordena el desorden nuestro para volverlo orden. Es un desorden que haya algunos que acumulan todos los bienes en detrimento de otros. Ese es un desorden. Entonces, Dios destruye ese desorden, que es una manera de decir Dios trae su orden. Es lógico pensar que María, una jovencita judía, esté haciendo esos enunciados sobre Dios. Pues no es ilógico. No es ilógico de ninguna manera. ¿Por qué no es ilógico? Porque es que tal vez nosotros hemos imaginado a María como una persona desconectada de la vida de su pueblo. Y más bien lo que nos está mostrando el Magnífica es que María es partícipe de la realidad de su pueblo. Dicho de otra manera, no es ninguna tonta, no está desconectada del mundo en el que está. Yo recuerdo que en el año 2010 tuvimos un congreso de Mariología, Teología Mariana, en la ciudad de Chiquinquirá, en el santuario. Yo en esa época era rector del santuario, me correspondió ser presidente de ese congreso mariológico. Y uno de los ponentes, un padre cuyo nombre se me escapa, italiano, hizo una disertación interesantísima sobre esos versículos. Y él decía, dejemos de imaginarnos a María como una chiquita que está metida únicamente en su burbuja, únicamente en su casa, únicamente en sus temas, únicamente en sus sentimientos, e incluso una María que está únicamente metida en su mundo religioso. María es una persona consciente de la injusticia que hay en el mundo, del desorden que hay en el mundo, del pecado que hay en el mundo. Por supuesto, la teología de la liberación se queda casi solo con estos versículos. Y yo creo que el desafío para nosotros es tomar todo el Magnífica para proclamar al mismo tiempo la misericordia, la justicia y la fidelidad. Pero no tiene ninguna contradicción que una persona que realmente vive en Dios, una persona que realmente está cerca de Dios, pues tiene ojos para ver el desorden que hay en el mundo y tiene ojos para darse cuenta que ese desorden no le gusta a Dios, que ese desorden es contrario a Dios. Entonces terminaba su disertación aquel padre diciendo, más bien lo que tenemos que hacer es aprender de María, porque hay muchas jovencitas, por ejemplo en nuestro tiempo, que parece que no tienen ojos para otra cosa, sino verse bonitas, qué sé yo, que las quieran mucho, tener sus amigas, tener sus novios, pasarla bien.
Entonces decía este padre, no, más bien María es la que nos está enseñando. Es una mujer plenamente mujer y es una mujer con los ojos abiertos. Es una mujer que se está dando cuenta de lo que sucede en el mundo. Si ustedes lo quieren, estos versículos 50-53, esos versículos nos muestran la mirada horizontal de María. Está mirando lo que sucede en el mundo. Y los versículos 54-55 son como una mirada vertical o diacrónica de María. O sea, María está inserta en un lugar y en un tiempo. Y en ese lugar ella se da cuenta de lo que está pasando en el mundo. Imagínate esto, por ejemplo, para una pastoral juvenil. A veces creemos que hablarles a los jóvenes solamente es hablarles de los problemas de ellos, los sentimientos de ellos, las búsquedas de ellos, los dolores de ellos. Un momento, también parte de la pastoral es, hermano, abra los ojos, mire lo que está pasando en el mundo. Mire las injusticias que hay, mire lo que es necesario cambiar. Dicho de otra manera, la mejor interpretación, considero yo, es la que toma el conjunto del texto y creo que es lo que más nos acerca al corazón y a la manera de ser de María. Las tendencias tradicionalistas, ultraconservadoras, omiten o espiritualizan los versículos del 50 al 53. Las tendencias progresistas o de teología de la liberación absolutizan esos 4 versículos. Yo creo que una mariología honesta y equilibrada mira esos versículos, se da cuenta que la injusticia es incompatible con la voluntad, el querer del Señor, pero no absolutiza esos textos, sino que los mira en conjunción, los mira en el contexto general, del Magnificat. Y una cosa interesante aquí, sigue el texto de Martín Descalzo. Yo les voy a pasar claro estos enlaces. El Magnificat es un retrato, el mejor retrato de María que tenemos. Un retrato me parece un tanto diferente del que imagina la piedad popular, porque es cierto, como ha escrito Boff, se refiere a Leonardo Boff, que la espiritualización del Magnificat, que se llevó a cabo dentro de una espiritualidad privatizante e intimista, acabó eliminando todo su contenido liberador y subversivo contra el orden de este mundo decadente, lo que aquí llamamos el desorden, en contra de lo que afirma de manera inequívoca el himno de la Virgen. Hace un siglo, ya serán como 150 años a estas alturas, Charles Maurras felicitaba a la Iglesia por haber conservado en latín el Magnificat para atenuarle su veneno. Mire qué burla, cómo se burlan de nosotros. Y por haberle puesto una música tan deliciosa que oculta el fermento revolucionario que contiene. Pero no parece que sea cristiano censurar a María o ablandar sus palabras. Su canto es a la vez bello y sencillo, sin alardes literarios, sin grandes imágenes poéticas, sin que en él se diga nada extraordinario. Qué impresionantes resultan sus palabras. Me salto un par de párrafos para llegar a esta parte que me parece muy interesante, sobre la alegría de María. La alegría de María no es de este mundo. No se alegra, escribe Max Turian, de su maternidad humana, sino de ser la madre del Mesías, su Salvador. No de tener un hijo, sino de que ese hijo sea Dios. Por eso se sabe llena María, por eso se atreve a profetizar que todos los siglos la llamarán bienaventurada, porque ha sido mirada por Dios. Nunca entenderemos los occidentales lo que es para un oriental ser mirado por Dios. Para este, aún hoy, la santidad la transmiten los santos a través de su mirada. La mirada de un hombre de Dios es una bendición. ¿Cuánto más si el que mira es Dios? Acuérdese que dice epeblepsen, ha mirado, epeblepsen. Tenta peinosin tes dules autu. Karl Barth, el famoso teólogo protestante, ha comentado esa mirada con un texto emocionante.
Qué indecible unión de conceptos en estas palabras de María. El simple hecho, aparentemente sin importancia, de ser mirada por Dios y la enorme importancia que María da a este acontecimiento. Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Todos los ángeles del cielo no tienen ojos en este momento más que para este lugar donde María, una muchacha, ha recibido simplemente una mirada de Dios lanzada sobre su pequeñez. Este corto instante está lleno de eternidad, de una eternidad siempre nueva. No hay nada más grande, ni en el cielo ni en la tierra. Bueno, ese texto ustedes lo pueden leer completo, como les digo, ahí les pasaré el enlace. Yo quiero destacar aquí, en otro enlace, que este es de un autor, no lo reconozco mucho, perdón, López Melús, pero me gusta mucho lo que dice, sobre todo en esta parte de los pobres, los anahuín, cómo el cántico de María es el cántico de los pobres, pobres en el sentido bíblico. Entonces me permito leer unos pasajes de ahí. Los pobres tienen una especial capacidad contemplativa y de agradecimiento. Su corazón está más sereno y abierto porque se ve libre de ambiciones y ataduras. Viven gozosamente en Dios, saborean su presencia y pueden así mirar en su luz un mundo que les pertenece. En esta línea se encuentra el papel de María en la teología de la liberación. Y en los documentos episcopales del CELAM se afirma que el Magnificat es uno de los textos del Nuevo Testamento de contenido político liberador más intenso, político. El porvenir de la historia va en la línea del pobre y del explotado. Esta es una frase del texto del CELAM. La liberación auténtica será la obra del oprimido mismo. En él el Señor salva la historia. Bueno, como ustedes se dan cuenta, esa es una deformación de lo que dice el Magnificat. El Magnificat no presenta al oprimido como protagonista, que ese es el gran error de la mayor parte de la teología de la liberación. La teología de la liberación sigue el esquema del marxismo, es decir, que usted se concientice, que usted se organice y que usted actúe para usted ser libre. Esa es la secuencia del marxismo. Concientícese, organícese, actúe. Esa es la secuencia del marxismo. Pero eso no es lo que aparece aquí. Sin embargo, mira que el texto del CELAM sí lo dice. La liberación auténtica será la obra del oprimido mismo. ¿Dónde está eso ahí? ¿Dónde está María diciendo yo me estoy liberando? ¿Dónde está María diciendo yo me estoy salvando? Ni siquiera está diciendo Dios me da la fuerza para que yo haga lo que yo hago. Ni siquiera eso. Y en los versículos estos, los versículos subversivos como los llaman algunos, en esos versículos no se presenta a los pobres como protagonistas. Ahí no se nos dice que ellos, los pobres, al tomar conciencia, derriban del trono a los poderosos. Eso no dice. Dice que el Señor es el que derriba el trono a los poderosos y enaltece a los humildes. El Señor es el que a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Es el Señor. Entonces es interesante cómo una lectura politizada realmente se pierde de lo que es el verdadero sentido de la pobreza. El Magnificat expresa un sentido liberador típico del Evangelio de San Lucas, que es el Evangelio de los pobres, y nos asegura que el mismo Dios del Éxodo seguirá actuando en favor de los oprimidos, ya que derriba a sus tronos a los poderosos y enaltece a los humildes. Hay que descubrir el significado profundo y revolucionario, en el mejor de los sentidos, de este canto mariano y ponerlo con toda justicia dentro del contexto de la teología de la liberación integral. Todo esto es teología de la liberación y me parece interesante que lo tengamos claro. Toda la razón de ser de la grandeza de la Virgen
y de su lugar eminente en la iglesia y en la historia de todos los tiempos, tiene su base en que el Señor miró la bajeza de su esclava. Ahí estamos de acuerdo. Todo lo de María depende de eso, de que el Señor miró la bajeza de su esclava. Lo que decíamos, ella es ante todo la salvada. En otras ocasiones que he podido dar este curso, me gusta decir que yo quisiera hacer un santuario de la Virgen, un santuario nuevo, pero sería el santuario de María redimida. Hay personas que insisten mucho en los dogmas marianos y dicen que hace falta el quinto dogma, el dogma de María, medianera de todas las gracias. Pues a mí me parece que hay una urgencia mucho mayor de recuperar que María es la salvada, que María es la redimida, porque eso es lo que muestra el poder de la gracia, eso es lo que muestra el alcance de la misericordia, y eso es lo que muestra lo que todos nosotros podemos esperar de Dios. Dios ha puesto sus ojos en la tapeinosis de su esclava, pequeñez ante Dios y ante sí, pequeñez social. Así la Virgen en el Magnificat anticipa la predicación de las bienaventuranzas. Su humildad es el sello de su maravilloso equilibrio humano. Sabe que es un vaso de barro lleno de tesoros. No se declara la más indigna de las criaturas, no se declara indigna, sino que con esa reserva en los sentimientos, que dice tan juiciosamente que insignificante es lo excesivo, su expresión es moderada y más bella. Esclava del Señor y colmada de las maravillas por el Todopoderoso. Quiero leer un último parrafito de este texto que nos muestra como el enfoque de la teología de la liberación. Al igual que Jesucristo, la única vez que se propone como modelo para que le imitemos se refiere a su pobreza. Manso y humilde de corazón es Jesús. Praí, ahí quedó mal escrito, praí kaitapeinos, dice Jesús. En el hebreo anau o el arameo anuana, el pobre. Así pues, creemos que la Virgen, con el término tapeinosis, nos describe su alma de pobre al hablarnos de su bajeza de esclava. Por supuesto, es muy importante, y con esto quiero terminar, por supuesto es muy importante que nosotros descubramos cuál es el sentido de pobre aquí, porque realmente el puente, y creo que es una idea muy importante, el puente que une el Antiguo y el Nuevo Testamento son los pobres, los anahuín. Pobres entendidos aquí como aquellos que realmente han retirado su confianza de las estrategias y las trampas de este mundo y al mismo tiempo han puesto toda su confianza en Dios. Termino describiendo lo que aquí se dice sobre el origen. Al reflexionar sobre el Magnificat, más que pensar en una composición de María, si te das cuenta, de una vez niega, con ocasión de la visita a su pariente Isabel, los estudiosos de la Biblia creen que es un cántico sagrado que viene de la primitiva comunidad judeocristiana y que expresa la fe de aquellos primeros seguidores de Jesús que ya se sentían también enamorados de su madre. ¿Con qué base se dice esto? Aunque el Magnificat no haya sido compuesto por María, ya lo dan como un hecho, nos basta saber que el evangelista le atribuye tales sentimientos. ¿Y con qué base dice eso? Bueno, yo creo que ahí queda claro el tema. Cerramos aquí esta explicación, esta presentación sobre el Magnificat. ¿Con qué nos quedamos? Me gusta mucho la expresión de que es el mejor retrato del alma de María. Una persona que experimenta la humillación, que vive la humildad, que se goza en la salvación y que tiene los ojos abiertos a la realidad del mundo y de la historia. Para mí ese es el resumen. Esa es María, como aparece ahí. Y por supuesto que es un perfil, es un retrato absolutamente hermoso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.